importante actividad que, bueno, a pesar de la distancia, nos mantiene unidos. No es la primera vez que participo en un congreso mexicano, porque anteriormente, no recuerdo si fue en el año 2009, que participé en un congreso que se realizó en Zacatecas, por invitación de nuestro amigo Eduardo Mancera. Bueno, los tiempos actuales han hecho que esta sea la forma de comunicarnos y tenemos que sacarle provecho a la tecnología porque la vida continúa, hay mucho que hacer. Entonces, bueno, trataré en este tiempo que tengo asignado de resaltar algunas cuestiones que considero importantes sobre la educación estadística. Vamos aquí a compartir pantalla para poner la presentación de las láminas. ¿Se ve bien? Sí, doctora, se ve bien. Hasta aquí bien, ¿no? Sí, se ve bien. Muy bien. Bueno, he escogido como tema para esta presentación algo en lo cual vengo trabajando desde hace tiempo y que tiene que ver con la educación estadística en entornos de investigación y manejo de datos. Voy a tratar de abarcar algunos aspectos relacionados con el manejo de la incertidumbre en esta circunstancia de la pandemia. Luego, algunos aspectos, digamos que conceptuales, que tienen que ver con la cultura estadística, con la investigación estadística y la enseñanza de la disciplina por proyectos. Para luego tratar de dar algunas ideas sobre los alcances y las limitaciones de la enseñanza en entornos de investigación y manejo de datos. Estos son los aspectos entonces que trataré de abarcar aquí en la charla. Ayer, en la instalación del evento, Edgar Alfonso nos decía que el matemático tiene muchos recursos para sobrellevar las situaciones críticas y que por eso no se deprime. Bueno, efectivamente yo creo que una de las cuestiones que nos debe proveer nosotros la matemática o el razonamiento matemático es esa flexibilidad del pensamiento para ser capaz de utilizar todos los recursos que estén a nuestra disposición para actuar acertadamente en situaciones críticas y en situaciones de incertidumbre, como la que estamos viviendo ahorita. Como dice Eda Mora, nosotros no podemos escapar a la incertidumbre. Lo que podemos hacer es buscar las maneras de vivir sin caer en la desesperación y sin caer en la desesperanza. Porque, bueno, la crisis pasará, vendrá la vacuna, inmunizaremos, pero a pesar de eso, posteriormente, cuando volvamos a la normalidad o a la nueva normalidad, como se le ha llamado, permaneceremos de todas maneras en la incertidumbre. Permaneceremos en la incertidumbre de la condición humana, que es una condición propia del hombre y propia de la vida sobre la tierra. De tal manera que debemos estar preparados para saber navegar en esas aguas inciertas que tenemos que transitar constantemente. En situaciones como la actual, la situación provocada por el virus del COVID, la estadística, al igual que la matemática, han colaborado con la modelización del comportamiento, de cómo esa crisis ha ido evolucionando. Pero para tener una idea más precisa de lo que puede ocurrir en el futuro, las predicciones deberían tener cierta fiabilidad. Y para ello, por supuesto, hace falta buscar algunos recursos que nos proveen precisamente los datos que se generan a diario y que son como que el alimento de los modelos que se desarrollan para poder predecir con antelación el número de casos nuevos, el número de casos positivos, el número de fallecidos, en fin,
varios aspectos relacionados con la evolución de la pandemia. Resulta que en estas circunstancias, déjenme cerrar aquí algo. Okay. En estas circunstancias actuales, hacer esas predicciones no ha sido tan sencilla, porque hay unas ciertas circunstancias que es posible que no sean fáciles de controlar, como puede ser el comportamiento de las personas, la calidad de los datos que se le tienen que alimentar a los modelos para hacer las predicciones, porque hemos visto que en muchos países no ha habido una uniformidad en la recolección de los datos, en la presentación de los datos o en el manejo que se le ha dado a esa información. Eso crea muchas incertidumbres, muchas más incertidumbres, porque ese desconocimiento de la fiabilidad de los datos crea graves obstáculos para conocer el estudio y la evolución de este coronavirus. En todo caso, el manejo de toda esa información estadística, que es básica en este caso, requiere una formación bien específica. Una formación. Y en ese sentido, una persona que tenga una formación estadística tendría que hacerse unas preguntas necesariamente. Por ejemplo, ¿podemos aceptar sin reserva las informaciones oficiales o las de los medios de comunicación sobre el número de contagios, sobre toda esa cantidad de variables que diariamente se están manejando, que tienen que ver con el número de personas nuevas contagiadas, las que se han recuperado, las que han fallecido, las condiciones del sistema de salud, los tratamientos que se están haciendo? Porque al menos en Venezuela ocurre que ha habido un manejo como muy poco transparente de esa información que se está dando como una información oficial. Entonces, al no haber confianza en los datos que se están presentando, eso puede originar un comportamiento también en los individuos no acorde con las circunstancias actuales. Porque si, por ejemplo, la información que se genera y que se produce y se transmite por los medios de comunicación apuntan a que en un país como en el caso de nosotros, que no hay casi pacientes casi contagiados con coronavirus, pues eso hace simplemente que las personas relajen las medidas de bioseguridad. Y ahora en el nuevo caso de las vacunas, también hay muchas dudas con respecto a la confiabilidad de las vacunas, a la confiabilidad que muestran los estudios, a los efectos secundarios y a la cantidad de personas pues, que finalmente serán inmunizadas. Las respuestas a estas inquietudes deben darse desde las ciencias que se encargan del manejo de los datos, específicamente desde el estudio de la estadística, y no debe darse desde posiciones críticas, como vemos que ha ocurrido en muchos países, quizás para darle menos importancia a los efectos que realmente tiene la crisis en el comportamiento de otras variables, como pueden ser variables de tipo emocional, variables de tipo económico, variables de tipo social. De tal manera que todo lo que está ocurriendo en este momento nos lleva a la certeza o a la casi certeza de que necesitamos la formación de ciudadanos críticos, de ciudadanos que sean capaces de analizar la información de una manera crítica. En palabras de Steen, eso significa que necesitamos personas que sean capaces de pensar por sí mismos, hacer preguntas inteligentes y confrontar a la autoridad con confianza. Por supuesto que eso amerita una postura crítica sobre los datos, sobre la procedencia de esos datos, sobre el análisis que de ellos se hacen y sobre los resultados que se publican. Bueno, sabemos que la estadística es reconocida como la ciencia de los datos, pero es mucho más que eso. La ciencia es un método fundamental de investigación y es sobre todo una forma específica de pensar. Es una forma específica de pensar sobre los fenómenos que ocurren en la naturaleza, donde intervienen los datos como elementos para comprender esas situaciones. De tal manera que el propósito de la estadística en la práctica es precisamente ganar comprensión de esas situaciones en el contexto donde están ocurriendo los datos. Y eso nos va a llevar a nosotros a ser capaces de tomar decisiones fundamentadas, decisiones razonadas en esos entornos de incertidumbre. Es por eso que se habla de una cultura estadística, que debe tener
todo ciudadano. Esa cultura estadística se supone que debe comenzar a desarrollarse desde los primeros niveles educativos, y es por esa razón que los contenidos de estadística y de probabilidad se han incluido en los diseños curriculares de casi todos los países desde los primeros grados de primaria. Esa cultura estadística se manifiesta de diferentes maneras, a través de lo que se llama la alfabetización estadística, o del razonamiento o el pensamiento estadístico. Estos son tres términos que en la literatura especializada no están claramente delimitados y que muchas veces se utilizan indistintamente. A veces cuando se habla de cultura estadística, el autor de algún artículo pues se limita a lo que sería la alfabetización estadística, y otras veces se confunde el pensamiento con el razonamiento estadístico. Para efectos de esta presentación, pues vamos a entender alfabetización estadística como la capacidad de leer y evaluar información que circula en los periódicos, en los medios de comunicación, con el uso de la estadística, del lenguaje estadístico básico, las representaciones que se hablan, que se encuentran en tablas y en gráficos, y las interpretaciones que de ellas quienes escriben los artículos correspondientes. Por razonamiento estadístico vamos a entender un tipo de razonamiento que no es igual al razonamiento matemático y que está asociado a los diversos conceptos estadísticos, y tiene que ver con la habilidad para conectar las ideas y los conceptos de la disciplina. Y el pensamiento estadístico es el tipo de pensamiento que se pone en juego ante un problema estadístico que ocurre siempre en un contexto, porque la estadística es la ciencia de los datos, pero los datos no son otra cosa que números, pero en contexto. Es el contexto lo que le da la condición de dato a un número. De tal manera que tiene que ser un pensamiento crítico que nos lleve a poder conocer la realidad del fenómeno que nos interesa. Esto implica, lo que pasa es que aquí no puedo ver bien lo que tengo aquí arriba en la pantalla. Esto implica pues una educación estadística que debe estar centrado en el conocimiento conceptual, en el razonamiento y el pensamiento estadístico, pero sin dejar de lado el componente afectivo. Y todo ello debe darse en un contexto basado en datos. Con respecto al conocimiento conceptual de la estadística, vemos que usualmente los contenidos de estadística están ubicados al final de los programas de matemática y que esos contenidos son incompletos. Al estar en los programas de matemática, pues el profesor los trabaja como si fuera matemática, olvidando lo que tiene que ver con el razonamiento, la vinculación con el contexto. Se sugieren como principios básicos para trabajar, o en el caso de la enseñanza de la estadística, fomentar la comprensión conceptual por sobre los procedimientos estadísticos, porque para eso podemos hacer uso de la tecnología. Que se propicien actividades que potencien una mayor comprensión de los hechos que se suscitan en el entorno a través del manejo de datos, con el uso de una gran cantidad de estrategias que permitan estimular la participación activa del estudiante en la construcción colectiva del conocimiento. Con respecto al razonamiento, vamos a diferenciar entonces distintos tipos de razonamiento estadístico, como son el reconocimiento de la necesidad de los datos, la transnumeración, que no es más que esa comprensión que se gana cuando los datos se pasan de una representación a otra representación, la percepción de la variación, que es la esencia de la estadística, porque si no hay variación, no hay variables, y sin las variables no hay datos, y sin datos no hay estadística. Eso lleva al razonamiento con modelos y a la integración de la estadística y el contexto. Con respecto al pensamiento estadístico, pues la idea es desarrollar a través de la investigación, a través de la educación estadística, los elementos importantes en la realización de una investigación estadística y que tienen que ver con la consideración de la naturaleza de los datos, la selección de las técnicas, los procedimientos para su interpretación y finalmente las conclusiones
y la comunicación de los resultados mediante el lenguaje estadístico. El componente afectivo pues, es sumamente importante, viéndolo tanto de los docentes como de los estudiantes, porque una actitud negativa o una creencia no apropiada a la estadística con respecto a su uso más allá del aula, pueden crear motivaciones contrarias hacia el estudio de la estadística. De tal manera que el componente afectivo es sumamente importante en la enseñanza de la estadística. Entonces ahora hemos dicho que todo esto debe darse en un contexto basado en datos. Si debemos trabajar la educación estadística en un contexto basado en datos, entonces una cuestión, primero y muy importante, es la lectura crítica de datos. La lectura crítica de datos entonces pasa por plantearse ciertas preguntas cuando se lee una información estadística. Como ya le había dicho antes, de dónde vienen los datos, si son confiables las técnicas y los procedimientos de análisis, si las representaciones son las más apropiadas para el tipo de datos y si las conclusiones a que se llega responden a las preguntas iniciales. Este tipo de preguntas deberían formar parte de la que aparezca información estadística y exponga a los estudiantes a este tipo de preguntas. Y eso debe ser algo consuetudinario, pues debe darse siempre en el tiempo. Por ejemplo, este es un gráfico que tomé de una información de un periódico digital de alguna población en España. Entonces, con un dato de esta naturaleza se pueden aplicar lo que se llaman los niveles de lectio y ampliados luego por Shaughnessy. Un primer nivel sería leer los datos. En este caso, basta que nos ubiquemos aquí en esta barra y que sepamos que el número de casos confinados durante la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre fue 7.927 casos. Pero si queremos ir un poquito más allá, en la lectura de datos, podemos leer los datos. Esto se refiere a información que se puede extraer de aquí del gráfico, pero que no es una información, no está explícita. Posiblemente amerite algún cálculo, como por ejemplo el de la tasa de crecimiento semanal. Es importante leer más allá de los datos, porque podemos querer, por ejemplo, hacer una estimación de cuál podría ser el número de casos confinados para la semana que sigue después del 1 de enero, si más o menos las condiciones en las que se recogieron estos datos con similitud. Más importante, porque en el eje vertical tenemos las 1.000. La cantidad de casos corresponde a 14.168. Pero al haber aquí una manipulación de la información, este 14.000 está representado más cerca del 10.000 que del 15.000. Entonces posiblemente manipuló el gráfico, tenía alguna intencionalidad de hacer ver que eran menos los casos de lo que realmente son. Entonces el asunto sería la intención detrás de esa manipulación. Quizás puede ser algún interés económico, digamos, para no tener que cerrar los comercios, haciendo ver que hay mucho menos contagios de los que realmente hay. En el manejo de los datos, en una enseñanza estadística centrada en el manejo de datos, entonces tendremos que considerar la realización pues, de la investigación estadística. Esto lo podemos hacer a través del esquema PPDAC propuesto por Weil y Fankuch. O sea, el problema, que posiblemente tenga una pregunta de investigación, que es el detonante de todo el proceso, luego se pasa al plan,
a la recolección y manejo de los datos, a su análisis y finalmente a la interpretación, a la conclusión y a la comunicación de los resultados. Esto es lo que se espera entonces que se aplique a la resolución de problemas con texto en el aula de clase. Y esa aplicación del método de investigación estadística se puede hacer a través de la enseñanza por proyectos. La enseñanza por proyectos desde hace tiempo se viene sugiriendo que se haga no solamente para la enseñanza de la estadística, sino para la enseñanza de la matemática y de todas las disciplinas de manera interrelacionada, porque permite contextualizar los conocimientos a través de un aprendizaje activo en el que participen todos los estudiantes de manera cooperativa, donde se haga énfasis en el conocimiento conceptual más que en cuestiones mecánicas, que se propicie del pensamiento y del razonamiento del estudiante y que favorezca la creación de actitudes y creencias positivas. Toda literatura sobre enseñanza por proyectos pareciera favorable a ese tipo de enseñanza. Sin embargo, yo me pregunto, conociendo la realidad de las aulas o de la educación aquí en Venezuela a nivel de primaria y de secundaria, yo me pregunto si realmente eso es una posibilidad o si eso es una utopía. Y lo que queda de la charla, pues me voy a centrar en tratar de ver esas dos posibilidades. Y me voy a referir a Venezuela, que más conozco. Y con eso, pues, aprovechan ustedes a conocer un poquito de la organización educativa aquí en el país. Entonces lo voy a ver desde la posibilidad, esta primera parte, desde la posibilidad. Entonces, bueno, hay unas finalidades en el diseño curricular, hay unas finalidades educativas macro, y dentro de ella, un poquito más abajo, está lo que se llaman los temas o problemas indispensables. Los problemas indispensables, los temas indispensables, no son objeto de contenido curricular, sino son cuestiones que importan, son cuestiones interesantes y que todo ciudadano debería conocer. Por lo tanto, se trabajan transversalmente. Aquí yo estoy presentando solamente tres. Una que se llama petróleo y energía, otra que es seguridad y soberanía alimentaria, y otra conocimiento del espacio geográfico e historia de Venezuela, procesos económicos y sociales, conformación de la población de familias y comunidades. Ya vamos a ver por qué yo estoy resaltando eso nada más. Luego aparecen las áreas de formación. Como la educación en Venezuela se sustenta en una educación crítica, humanista, y la educación matemática se sustenta en la matemática crítica y en la filosofía de la matemática realista, bueno, estas áreas están interrelacionadas. En la matemática aparecen 4 organizadores, como lo llaman, y uno de ellos es el de incertidumbre. Entonces, el de incertidumbre tiene por objeto resolver problemas que permitan, a partir de información, formular hipótesis, crear patrones, hacer representaciones y llegar a conclusiones de construcción. Esto tiene que ver con el razonamiento estadístico, como ya lo habíamos visto. Y por otra parte, promover el desarrollo de capacidades para la indagación, la interpretación, la toma de decisiones, y discernir sobre el uso apropiado de la disciplina, que tiene que ver con el pensamiento estadístico. Para cada área de aprendizaje, cada área de estudio, están las unidades de aprendizaje. Y las unidades de aprendizaje parten de lo que se llama un tema generador. Un tema generador es el tema que va a permitir la contextualización del aprendizaje a través de un tejido temático. El tejido temático, ahí van a venir los diferentes temas con los cuales se puede interrelacionar el contenido matemático o el contenido de estadística que estará especificado en los referentes teóricos prácticos. Y luego, en la planificación local, el profesor tiene el chance, pues, de expresar lo que está incluido en la unidad de aprendizaje en 3 momentos. Un momento de conceptualización, un momento de generalización, un momento de generalización y un momento de sistematización. El momento de sistematización es el momento del cómo hacer las cosas. Okay.
Entonces yo pienso que con esta concepción curricular, esta favorece o es una posibilidad para el desarrollo de los temas de estadística a través de proyectos. Pero si esto lo vemos con más detalle, aquí les muestro un ejemplo de una unidad curricular del programa de primer año de educación media, donde los referentes teóricos prácticos corresponden al organizador de incertidumbre, o sea, son temas de estadística. El tejido temático, el tema generador en este caso es alimentación y nutrición. Y el tejido temático, pues aquí está, tiene que ver con cuestiones de alimentación, tablas de calorías, patrones de consumo, y el índice de masa corporal, entre otros. Entonces el profesor tiene que adaptar esto a su propia planificación. Como otra opción que tiene el docente o una manera de ayudarlo a los estudiantes y a los docentes, entonces encontramos en los textos de la colección bicentenaria, que son de uso obligatorio y de distribución gratuita, encontramos lecciones. Aquí el contenido no se desarrolla por contenido matemático en sí mismo, sino por lecciones. Hay una lección que se llama en este libro, ¿qué estás bebiendo?, que está vinculado con aquel tejido temático. Y lo que se va a desarrollar son los contenidos que tienen que ver con la recolección, procesamiento, presentación y análisis de datos. Para darle contexto, se comienza con una lectura y se sugiere al docente una discusión con los estudiantes sobre este tema que es de interés para los adolescentes, porque en esa etapa se comienza normalmente el consumo de bebidas alcohólicas y además se abusa mucho de las bebidas gaseosas. Entonces se sugiere que a través de la discusión se llegue a alguna pregunta que sea como que el detonante de la investigación que se tiene que realizar. En este caso la pregunta es, ¿qué estás bebiendo tú, tus compañeras y compañeros del liceo y las vecinas, vecinos que se encuentran entre 10 y 17 años de edad? Entonces aquí la pregunta ya va como enmarcando un poco más lo que se quiere hacer, porque se quiere trabajar específicamente con la edad de los adolescentes y ya se va diciendo más o menos que los sujetos de estudio son personas cercanas a los estudiantes. A partir de aquí, entonces, en el libro y en la unidad se comienzan a desarrollar todos los elementos de una investigación estadística, pero no de una manera prescrita, sino que se le va sugiriendo a los estudiantes. Por ejemplo, en el tema de instrumentos de recolección de información, se le dice a los estudiantes en el texto, vamos a ayudarles con algunos modelos de instrumentos de recolección. Le presentan una hoja de registro, le presentan un cuestionario, pero finalmente le dicen, mire, esto no, ustedes no tienen que hacerlo así exactamente. Recuerden que el instrumento que ustedes hagan debería mejorar a esto que se mostraron, ya que ustedes deben adaptarlo específicamente a la situación que están estudiando. O sea, yo veo esto entonces como posibilidad para el docente y lo veo como posibilidad para el estudiante, para la realización de proyectos de investigación estadística. Sin embargo, si nos vamos a lo que de verdad ocurre, nos damos cuenta que, al menos en opiniones de los docentes, la cosa no es como que tan bella como uno la ve. Porque por un lado, algunos profesores han dicho, en investigaciones que hemos realizado, que la planificación por proyectos es un proceso no del todo comprendido. Para otros docentes, la contextualización es un escollo difícil de superar. Para algunos, el tejido temático es un embrollo interdisciplinar y más aún consideran que la matemática no encaja en la planificación conjunta de los proyectos. Esto significa entonces que son pocos los docentes que trabajan por proyectos a nivel general y mucho menos en el caso de la matemática y de la estadística. Pero le voy a mostrar un caso en el que sí, en un colegio, en un liceo, se trabaja con proyectos. En una sección de segundo año, se decidió, en discusión conjunta de los estudiantes con los profesores, realizar un proyecto para un lapso académico que llevó por título Errores del pasado, consecuencias en el presente y soluciones para el futuro. Ese es el tema del proyecto. El profesor de matemática decidió
dentro del marco de ese proyecto, abordar la unidad número 1. Esa unidad tiene como tema generador dinámica y distribución de las poblaciones humanas, con un tejido temático que tiene que ver con la población venezolana durante los siglos XX y XXI, el número de habitantes, la población, la distribución por edad y por sexo, entre otras cuestiones de interés. Y dentro de estos elementos que permiten la contextualización, entonces se iban a desarrollar conocimientos referidos al área de estadística, como tablas de doble entrada, representaciones gráficas, proporciones, entre otras. Luego, en la planificación local, el profesor escogió dentro de estos referentes teóricos, porque tampoco es que tiene el profesor que necesariamente trabajar con eso. Puede seleccionar lo que considere necesario, puede dejar algunos de lado, puede incluir nuevos, o sea, hay flexibilidad para el manejo del currículum. Entonces, bueno, el profesor decidió estos que están aquí: elaboración de gráficas, cálculos de porcentaje, incluyó algunos que no estaban allí, como transformaciones en el plano, y también incorporó gráficas de dispersión. Como parte de la generalización, y aquí fue donde comenzó el problema, entonces decidió trabajar con la población de Venezuela. Aquí está la población de Venezuela a lo largo de los siglos XX y XXI. Pero introdujo un elemento que distorsionó todo, porque escribió en relación a los alimentos que ingieren la población. Entonces aquí es donde se manifiesta el embrollo interdisciplinar que el profesor no pudo resolver. Entonces, él pretendía hacer una generalización en relación a los alimentos que ingiere la población por sexo, grupos de edad y entidad federal. Entonces, posiblemente el profesor tuvo una confusión con la unidad anterior y entonces hizo el embrollo que ya vamos a ver. Porque luego en la generalización, aquí se termina de ver que no hay ninguna claridad con respecto a lo que significa la contextualización y la interrelación de contenidos. Porque entonces el profesor, en un estudio de la población venezolana durante los siglos XX y XXI, propuso realizar un trabajo de campo con un instrumento que recoja los tipos de alimentos de acuerdo a su valor nutricional entre los adolescentes de la unidad educativa. Y todo eso también para trabajar con el tema indispensable, seguridad y soberanía alimentaria. Entonces aquí se evidencia que el profesor tiene la intención de trabajar con proyectos, pero no tiene la claridad de cómo hacerlo. Entonces, ¿qué posibilidades habría o qué posibilidades podría tener el profesor para trabajar estos contenidos en un contexto de la dinámica y la distribución de las poblaciones humanas? ¿Cómo podría abordarlo? Vamos a ver. Entonces, él podría intentar hacer un estudio demográfico de la población venezolana durante los siglos XX y XXI. Esto deberíamos hacerlo en interrelación, o debería hacerlo en interrelación con el área de geografía, a través de la demografía. La demografía se ocupa del estudio del estado de la población y de la dinámica de la población. El estado de la población se refiere a aspectos como la conformación por sexo, edad, otros indicadores, y además sobre el tamaño y la distribución geográfica de la población. Y la dinámica tiene que ver con cambios en la estructura de la población según natalidad, mortalidad y migración. Entonces, si vamos a hacer un estudio demográfico, y estos son los aspectos que vamos a considerar, entonces ya tenemos un problema para estudiar. Y deberíamos pasar a los datos. ¿Cuáles son los datos que necesitamos? Para ese tipo de estudios no vamos a hacer una encuesta. En este caso hay que trabajar con datos censales. Entonces, habría que aprovechar para discutir sobre lo que son los censos, quién los realiza, con qué fin, con qué frecuencia se hacen. Y también para estudiar las diferencias entre población y muestra. El profesor puede pedir a los estudiantes que investiguen sobre esos aspectos y también les puede solicitar que consigan la información sobre la población venezolana según según todos los censos que se han realizado en Venezuela. O él mismo pudiese llevar la información.
Esta tabla, por ejemplo, tiene los censos que se han hecho en el país, la fecha, la población, y tiene otro elemento que es la densidad poblacional que ya aparecía en el tejido temático. Entonces podría el profesor empezar por hacer a los estudiantes investigar qué significa la densidad poblacional y cómo se calcula la densidad poblacional. Y además tendría que solicitarle a los estudiantes que analizaran cómo ha sido el crecimiento, la evolución de la población, que obviamente se ve que ha crecido, pero si es que pueden lograr algún patrón que se pueda manifestar allí en los datos. Seguramente que viéndolo así es muy difícil tener una idea de cómo es el crecimiento poblacional. Entonces habría que pedirle a los estudiantes que hagan algún tipo de gráfico. A partir de los datos, pudiese ser que hagan un gráfico de barra o que hagan un gráfico de líneas. En ambos casos se ve ahora claramente que la población tiene un crecimiento exponencial, cuestión que ya ellos posiblemente han estudiado porque hay otra unidad en uno de los textos que cuando se introduce la función exponencial, pero se refiere al crecimiento de población de bacterias. Entonces, bueno, se puede también entonces aquí ya ver cómo ha sido esta evolución. Inclusive el profesor puede ir un poquito más, avanzar un poco más y trabajar con lo que se llama el crecimiento intercensal de la población. Ese crecimiento intercensal es el crecimiento entre un censo que ha habido entre un censo y otro. Se puede pedir a los estudiantes que determinen el crecimiento absoluto para cada periodo intercensal o el crecimiento relativo. Esto lo pueden hacer con el uso de una calculadora, con el uso de la computadora, porque no tiene sentido tampoco poner a los estudiantes a realizar esos cálculos que no los van a llevar a ningún tipo de razonamiento realmente. Entonces allí podrían llegar a una tabla como esta que está aquí, ¿verdad? Entonces tienen los periodos intercensales, el crecimiento absoluto y el crecimiento relativo. Pero nuevamente, un gráfico como que daría una mejor visión de cómo ha sido ese crecimiento, porque no siempre ha habido un crecimiento intercensal. Ha habido momentos en que, por ejemplo, aquí no ha habido crecimiento entre... intercensal sí ha habido crecimiento, pero entre un lapso intercensal y el otro lapso no, como esto se puede visualizar en la gráfica. Entonces, pudiésemos ver esta gráfica que corresponde al crecimiento absoluto o pudiera ser la gráfica que corresponde al crecimiento relativo. Entonces, habría que hacer que los estudiantes analicen esta gráfica, la comparen con la anterior, vean cuáles son las diferencias, por qué han ocurrido estos decrecimientos, por qué ha ocurrido un crecimiento abrupto y qué situaciones políticas, sociales, económicas han podido haber ocurrido en ese momento para que ese fenómeno haya evolucionado de esa manera. También puede el profesor trabajar con la distribución de la población por edad y sexo. En ese caso, se me ocurrió a mí que pudiese ser una información como esta que el profesor llevara a la clase. Entonces, en ese caso, se pueden trabajar muchas cosas solamente a partir de esta información. Por ejemplo, la organización, una distribución por clase. Aquí tenemos la información porcentual, está la información de hombres, de mujeres. Entonces, esto puede ir acompañado con una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo organizar esos datos para ganar mayor comprensión? ¿Qué representación gráfica sería apropiada? ¿Cuál promedio utilizarían para resumir los datos? ¿Qué pueden decir de la distribución de la población por edad? ¿Qué implicaciones tiene esa distribución en cuestiones sociales y educativas? La idea para la puesta en acción de esta actividad sería, en primer lugar, la discusión en pequeños grupos, que cada grupo trate de responder las preguntas, y luego una discusión en grupo total para llegar a conclusiones consensuadas con respecto a lo que podría ser mejor para cada una una mejor respuesta para cada una de las preguntas que esté allí. Entonces, bueno, yo veo que hay bastantes posibilidades para manejar este proyecto.
quizás lo que falte sea un poco de conocimiento de parte del profesor o de disposición para hacerlo. Pero voy a recordarles que inicialmente les dije que en este salón se realizó un proyecto que se llamó Errores del pasado, consecuencias en el presente y soluciones para el futuro. Ese es el proyecto de aula, pero hasta el momento, con todo este desarrollo que hemos hecho, no hemos abordado lo que tiene que ver con el tema central del proyecto. Para esto hay que tener cierto conocimiento de la realidad venezolana. Por lo tanto, el profesor tendría que inducir a los estudiantes de alguna manera para que ellos encontraran algunos errores en el pasado con respecto a la evolución de la población. Yo, por ejemplo, pensaría que uno de esos errores es el abandono del campo por la actividad petrolera. ¿Está bien? Ese es un hecho manifiesto. En Venezuela hasta que se descubrió el petróleo era una sociedad agraria, producía lo que se consumía. Ahora, si el estudiante analiza esta tabla, se dará cuenta cómo los estados que eran de tradición del cultivo, pues fueron perdiendo su población, y cómo esa población rural y cómo esa población urbana fue creciendo. A partir de una discusión sobre ese tema, pues se estaría logrando una integración de varias disciplinas, como podrían ser las ciencias sociales, la matemática y la estadística y la literatura. Y me refiero aquí a la literatura porque hay unas obras literarias muy importantes que tratan este tema y que el profesor de literatura podría hacer que sus estudiantes leyeran mejor lo que eso hace, y para que comprendieran mejor por qué eso es uno de los graves errores del pasado en Venezuela. Y esto también permitiría estudiar los temas indispensables, que serían el petróleo, que ya les mencioné anteriormente, petróleo y energía, seguridad y soberanía alimentaria, que es un tema indispensable, pero que en Venezuela obviamente eso no se da porque, bueno, quizás ustedes sabrán por todas las carencias que nosotros hemos pasado últimamente, porque llegó un momento en que todo se importaba. A partir de esta actividad petrolera que se convirtió convirtió la economía venezolana en una economía monoproductora, entonces eso tuvo una serie de implicaciones en cuanto a la producción de alimentos. Llegó un momento en que había tanto dinero, producto el campo se terminó de vaciar y todo lo que se consumía aquí pues era importado, con las consecuencias que estamos pasando ahora de escasez. Entonces, así se ve la integración que se puede hacer en este proyecto con diferentes disciplinas, las posibilidades de trabajar los conceptos estadísticos en el marco de un proyecto de investigación centrado en el manejo de datos. Y es más, si el profesor es acucioso y el profesor le gusta investigar por sí mismo, podrá encontrar recursos que están disponibles en la red para tener otras ideas de cómo abordar proyectos. Por ejemplo, en el libro de los proyectos, editado por Carmen Batanero, uno de los proyectos tiene que ver con las estadísticas de la pobreza y la desigualdad. Entonces, es un proyecto en el que se maneja un mismo tipo de datos censales, en este caso, a partir de un fichero con datos de 97 países. En este caso, lo que interesan son las tasas de natalidad, de mortalidad, o sea, cuestiones que pueden tener que ver con el nivel de desarrollo de cada país. Y entonces aparece una cantidad de actividades que el profesor que está desarrollando un proyecto de esta naturaleza podría adaptar a su caso. Como por ejemplo esta actividad que está aquí, en la que el interés se centra en estudiar la pertinencia del uso de la media o de la mediana para el estudio de los datos referidos a la... aquí se están representando el número de representantes de habitantes de cada país usando dos promedios, la media y la mediana. Entonces, estudiar
cuál de los dos promedios es aplicable en este caso, o es mejor aplicar en este caso, y por qué. Eso es parte del desarrollo del pensamiento estadístico y del razonamiento estadístico. Y otra actividad también en ese mismo orden de ideas está aquí en el ser capaces de leer críticamente la información que aparece en gráficos estadísticos. Este es un ejercicio, una tarea que no amerita ningún cálculo, es todo razonamiento. Es la misma información, solo que uno de los gráficos ha sido manipulado. Entonces se le pide a los estudiantes que analicen los datos, que lo comparen y que en todo caso decidan cuál de los datos ha sido manipulado. ¿Ven? Entonces este tipo de tareas aparecen allí en ese libro de proyectos de Carmen Batanero. Y ya para terminar, en el texto que mencionó ayer nuestro amigo Rick, que fue traducido por la CIAEM, Enfoques de las Matemáticas para la Educación Superior, Media Superior, en este caso las tareas están enfocadas en el razonamiento y construcción de significado, tomando en cuenta las importantes de la estadística, como son el análisis de datos, la modelación de distribuciones, las conexiones entre estadística y la probabilidad, y la interpretación de estudios estadísticos ya diseñados. Entonces aquí también aparece una tarea en la que se trabaja con datos de población. ¿Sí? Entonces, la tarea requiere que los estudiantes reflexionen sobre datos poblacionales, pero en este caso de 3 países que van a ser comparados. Ya voy a terminar. El análisis del problema implica entonces la búsqueda de patrones. Es lo más importante en este caso. Búsqueda de patrones generales en los datos y de estructuras que pueden estar ocultas. Entonces, hay 2 tareas que a mí me parecieron bien interesantes y que comparto con ustedes para cerrar. Esta es la base de datos con la que se trabaja. Entonces, fíjense, aquí lo que se presenta son 3 histogramas. Cada uno corresponde a uno de los países, pero el asunto es que no se dice cuál es el país, histograma del país. Entonces, la tarea precisamente consiste en que los estudiantes, a través de la tabla y del estudio de la tabla, sean capaces de identificar a cuál país corresponde cada uno de estos gráficos. Y luego, una idea similar, pero ya trabajando con la noción de variación, aparecen 3 diagramas de caja. Nuevamente no se identifica el país y la idea sería que los estudiantes, a través del razonamiento, fueran capaces de identificar cuál de estos diagramas corresponde a cada país. Pero no solamente con la intención de desarrollar el pensamiento y el razonamiento estadístico, sino también para reflexionar sobre las implicaciones que las distintas distribuciones tienen, las implicaciones que tienen para cada país. Pues en un caso, una población joven que necesita ser atendida en educación y en otras cosas, y en otros casos, una población mayor que, bueno, que como el país afronta una población que se está haciendo cada vez mucho más vieja, y en ese caso con respecto a la atención de salud. Entonces yo creo que este problema del manejo de la población da muchas ideas de cómo se puede abordar una investigación estadística en el marco de la enseñanza de la estadística como parte de los contenidos curriculares de los programas de matemáticas. Entonces, ya para cerrar, lo que voy a decirles es que, bueno, viéndolo desde las posibilidades, al enfocar la enseñanza de la estadística a través de la investigación en un contexto de datos reales, se potencia una mayor comprensión de los hechos que se suscitan en el entorno de los estudiantes, se fomenta la comprensión conceptual por sobre los procedimientos estadísticos y se estimula la participación activa del estudiante en la construcción de los conocimientos. Todo esto con el propósito de contribuir al desarrollo de una cultura estadística. Pero para ello se necesita que los docentes estén ganados para hacerlo y estén formados también para hacerlo. Porque como dicen Estepa y Guía, no cabe un desarrollo espontáneo en el razonamiento estadístico y probabilístico del estudiante sin un adecuado proceso de instrucción. Muchas gracias.
poquito de agua. Muchísimas gracias, doctora. No sé si ya me escucha. Muchísimas gracias. Reconocemos la gran utilidad de las aportaciones que hace la doctora Nelly León, que nos ha ofrecido a partir de estas disertaciones que nos ha presentado. Y lo importante es el poder o el impacto que van a tener estas disertaciones en el aula. A continuación vamos a dar paso a leer algunas de las preguntas, solo algunas, para que nos haga favor de contestarlas, doctora, por favor. Doctora Ana, ¿podemos empezar con la primera? Sí. Dicen nuestra audiencia. Tengo una pregunta. Investigo en alfabetización matemática en Venezuela, en la multimodalidad. Mis estudiantes están investigando sobre el COVID-19. ¿Qué sugeriría usted para que los estudiantes puedan construir un modelo para comparar los países? Bueno, lo primero sería manejar información de los diferentes países. Informaciones que deben, para poder hacer la comparación, esa información debe ser de variables que sean comparables y que haya más o menos criterios semejantes en cuanto a la información que se ha recogido. Porque, por ejemplo, si vas a trabajar con nuevos casos, entonces debes precisar, o sea, debe darle a las variables una definición operacional que sea aplicable en los diferentes países que van a ser objeto de la comparación. Porque es posible que en un país los nuevos contagios se computen de una manera y en otro país se computen de otra. Y eso pudiera implicar que entonces en un país hubiese unas cifras que parecieran mucho mayores en comparación con las de los otros países. Eso sería una primera recomendación, ver que las informaciones sean comparables. Y luego, bueno, hay que comenzar a hacer una exploración de los datos. ¿Está bien? Eso es muy importante. Aplicar técnicas de exploración de datos y para tratar de buscar patrones que puedan estar ocurriendo allí o cuestiones que están ocultas. Habría que trabajar con diferentes tipos de gráficos que permitan hacer esas comparaciones y todo va a depender también del nivel educativo en el que se está haciendo y del conocimiento estadístico que manejen los estudiantes. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿por qué se consideran los tipos fundamentales de pensamiento estadístico como aquellos que se deben desarrollar para lograr un razonamiento estadístico? Bueno, el razonamiento estadístico, como lo hemos dicho, no es igual al razonamiento matemático. El razonamiento matemático es un razonamiento deductivo. El razonamiento estadístico es un razonamiento que surge a partir del estudio de los datos. Se diría que es un razonamiento que depende del contexto, porque los datos tienen sentido desde el momento que se refieren a una situación en estudio. Por ejemplo, calcular o aplicar un análisis de regresión por el simple hecho de aplicar la fórmula sería un ejercicio matemático. Ahí habría un razonamiento matemático. Vamos a tener un razonamiento estadístico en el momento que ese razonamiento lo hacemos en el contexto de la situación que se está manejando. Entonces, dentro de esos tipos de razonamiento, obviamente la variación es fundamental. O sea, yo decía que la variación es como el centro de la estadística. Entonces, ese es un tipo de razonamiento que, si bien está en la matemática, no lo está de la manera que ocurre en la estadística. Entonces, son tipos de razonamiento
que se desarrollan, igual la transnumeración, son tipos de razonamiento que están también interrelacionados unos con otros. No es que vas a estudiar nada más el razonamiento centrado en la variación, olvidándote de las transformaciones que puedes hacer para lograr mayor comprensión. Entonces son tipos de pensamiento que se complementan. Muy bien, muchas gracias. Mire, tenemos otra. La verdad es que hay gran participación. Muchas felicitaciones para usted en el chat. Creo que les agradó mucho, nos ha agradado mucho sus palabras, su disertación. Y bueno, nos preguntan, ¿qué aconseja usted a los docentes o a los futuros docentes para desarrollar o fomentar la cultura estadística? Me parece que se le fue un poquito el audio a la doctora Nelly. Esperamos a ver si se vuelve a conectar. Ok, gracias. No sé si se salió, Omar, o está con nosotros todavía. Ya se salió. Sí, se desconectó. Ya ves que nos comentaba que tenía ahí algún problemilla de internet, de conexión. Esperamos un rato a ver si logra entrar nuevamente, por favor, para ya cerrar esta conferencia. Vamos a comunicarnos con ella para ver si sí puede. Por favor, unos minutos. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta en lo que la maestra se conecta, igual pudiéramos aprovechar, ya se está conectando la maestra, para hacer las últimas preguntas y poder concluir. Sí, ya se está conectando otra vez. Creo que ya está aquí en la sala de orden. Está en la sala. Doctora Nelly, ¿está con nosotros? Sí, pero está conectando su audio. Ah, ok. Esperamos unos minutitos. Ahorita va pasando su señal por Panamá y luego viene Salvador, Honduras, Guatemala, así. Ahí viene ya la señal. Ya casi, ya casi. Sí, estuvo, pero incluso en el transcurso tuvo algunas interrupciones de voz, pero sí, anda mal la señal tanto allá como acá. Sí. Omar, ¿podemos comentar la estrategia que vamos a dar el día de mañana en lo que la doctora se conecta, por favor? Ok, para todos los que han estado escuchando acerca de la participación que va a ofrecer la AME a todos los que se están conectando aquí y de los que se suscribieron al canal, comento la dinámica la dinámica va a estar de la siguiente manera. Híjole, ¿lo comento o ya le damos acceso a la doctora Nelly? Ya se conectó su audio. Mejor al final, ¿cómo ves, amigo? De una vez que se conecte. Ya se conectó la doctora Nelly. Bueno, por lo menos no se desconectó mientras estuve en la presentación, que era mi temor. Ay. Sí. Le comentaba, doctora, no se preocupe, son situaciones que nos pasan en esta modalidad, pero todos comprendemos que pues todos estamos expuestos a eso. Le hacía la pregunta, pues, ¿qué aconseja usted a los futuros docentes o incluso a los propios docentes para fomentar esta cultura estadística de la que usted hablaba en un inicio y que es tan importante que quizá no le hemos dado la importancia que tiene y no hemos visto la trascendencia en nuestra actualidad? ¿Qué aconsejaría usted? Okay, lo primero que yo aconsejaría sería que el docente mismo
cambien la actitud hacia la estadística. Y bueno, todo eso parte también de tener una formación adecuada. Los contenidos de estadística, como yo les decía, están ubicados generalmente en los programas de matemática. Eso está ubicado al final de los programas. Yo he tenido oportunidades de consultar con los docentes. En una oportunidad yo fui coordinadora de un programa de capacitación. Y en la primera fase, pues nos enviaron desde Caracas todos los contenidos que nosotros teníamos que desarrollar allí. Para una segunda oportunidad yo fui nombrada coordinadora. Y yo decidí que mejor era oír a los docentes, ver cuáles eran sus preocupaciones y atender esas preocupaciones que ellos tenían. Entonces organicé reuniones en las escuelas. Y cuando fui allí, pues le pregunté, me recuerdo bien, con un grupo de docentes de primaria, yo les pregunté que cuáles eran sus inquietudes, que cuáles querían ellos que fueran los puntos que se trataran en esa consulta. Inmediatamente todos dijeron que ellos querían que se les diera algunas estrategias para que los estudiantes se aprendieran la tabla de multiplicación. Eso era su principal, eran decimales. Y yo, como soy profesora de estadística, pues yo les pregunté, mire, y con respecto a estadística y probabilidad, ¿qué les gustaría a ustedes? Y no, eso para nosotros no es ningún problema. Para ellos no era ningún problema porque simplemente ni siquiera están en sus planes incluir los conocimientos de probabilidad y de estadística en su planificación. Entonces, lo primero sería tomar en cuenta que los contenidos de probabilidad y estadística no tienen que desarrollarse al llegar al final del programa, porque en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y no solamente desde la matemática, sino desde cualquier otra área, se puede hacer uso del conocimiento estadístico en la práctica. Entonces el docente debe aprovechar todas esas circunstancias para desarrollar el pensamiento estadístico. Si se está enseñando con un proyecto de aula, un proyecto interdisciplinar, la estadística es precisamente una de las disciplinas que permite esa interrelación, porque va a facilitar la realización de la investigación para darle respuesta a la pregunta que se hayan planteado en esa investigación, aun cuando esa pregunta esté planteada desde otra área del conocimiento. Entonces, es tener una actitud hacia la importancia que tiene enseñar la estadística y no ver el tiempo y no pensar que los estudiantes no van a ser capaces de comprender los conocimientos estadísticos porque realmente no son tan complicados en relación con otras cuestiones que para ellos sí podrían ameritar mayores niveles de razonamiento, pues. Entonces sería eso, aceptar que sí se puede hacer y llevarlo a la práctica. Hacerlo, pues. Sí, claro. Maestro Eduardo, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, claro. Bueno, aquí nos pregunta un colaborador de nosotros que participó el día de ayer, Johan, nos dice que él dice, investigo en alfabetización matemática en Venezuela, en multimodalidad. Mis estudiantes están investigando sobre el COVID. Maestro Eduardo, disculpe Esta es la misma pregunta. que lo interrumpa, sí. Pero tengo otra por aquí, si me permite. ¿Puedo externarla? ¿O tiene usted otra? No, yo ya no tengo ninguna. Muy bien. Ajá, perdón que lo haya interrumpido, pero es que No, sí está bien. el inicio. Sí, ya. Bueno, nos dice una asistente, dice, ¿podría compartir fuentes bibliográficas para poder interpretar datos de estadística y poder concluir algún trabajo, algún proyecto que me imagino que tiene? ¿Alguna referencia bibliográfica que tenga que pueda sugerir en la cual a lo mejor se haya basado o que usted considere básica para poder pues tener esta facilidad o este acceso a la información y que sea oportuna, que sea precisa? Sí. Bueno, hay grupos de investigación en educación estadística, por ejemplo, en España hay un grupo muy importante.
sobre todo los liderados por Carmen Patanero. Y bueno, basta que uno entre a uno de los trabajos de esta investigadora para que allí uno pueda como que agarrar la liga y buscar otros. Hay que buscar también toda la cantidad de escritos que tienen, por ejemplo, Wiley Fancush, entre otros investigadores, que pertenecen a un grupo de investigación en Nueva Zelanda o en Australia, que no sé bien cuál de los dos países que están trabajando bastante sobre alfabetización estadística y sobre educación estadística. Entonces, la idea, o por lo menos esa es la idea siempre cuando uno quiere hacer un trabajo, ¿no? Cuando uno quiere hacer un trabajo y tiene poca bibliografía, uno busca uno reciente, ¿okay? Que pudiera estar, no sé, uno que ahí googlea el tema que uno quiere ver, encuentra un trabajo que sea científico, un trabajo que sea de calidad, y luego uno va a la bibliografía y allí consigue toda la que lo va llevando a otras que puede, porque así decirle en este momento exactamente la bibliografía, no, pero este tema yo lo publiqué en una revista que se llama Paradigma. Hay un artículo sobre este tema en la revista Paradigma, en el número 40, y allí en la bibliografía, pues, o sea, pudieran acceder a ese artículo y ver la bibliografía que está allí completa. Paradigma, el número 40, que es un número aniversario. Salió el año pasado, 2020, no sé exactamente la fecha. Ahí encontrarán bastante bibliografía respecto a este tema de la alfabetización, del razonamiento y el pensamiento estadístico. Hay material para consultar. Muy bien, muchas gracias. También le comentaba que había gran cantidad de felicitaciones. No sé si alcanzó a escuchar eso. Yo le digo muchas gracias de presentación, muy enriquecedora. Sí. Bueno, me alegra porque la verdad es que cuando uno hace este trabajo es un esfuerzo, es una dedicación y bueno, uno quisiera que tuviese algún fruto, pues que llegara y que de verdad le sirviera, y sobre todo cuando yo hago estas cosas las hago pensando no en los investigadores, porque bueno, los investigadores ya están al tanto de lo que hay que hacer. Lo estoy pensando con respecto a esas personas que están iniciándose, que tienen la intención de aplicar la estadística, pero quizás tienen dudas y no saben muy bien cómo hacer. Entonces, hacia esas personas va más que todo dirigida este tipo de charla, y ojalá, pues, que abriera por lo menos rutas para investigar, para comenzar o para continuar la indagación, vías para hacer las cosas en clase de una manera diferente. Entonces, si eso es así, pues yo consideraría que he cumplido al menos con mi misión en este momento. Claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos muchas felicitaciones. Les gustó mucho la intervención. Doctora, la verdad es que le agradecemos mucho. Estamos muy contentos con su participación. Quiero decirle que nos visitaron de muchos lugares. Tenemos gente que nos está viendo en Veracruz, Hidalgo, Chiapas, Aguascalientes. Aquí en nuestro estado de México están diferentes municipios, por mencionar algunos solamente. Tenancingo, San Felipe del Progreso, Valle de Bravo, Lerma, Toluca, Ecatepec, entre otros. La verdad es que todos están muy contentos con la participación, y le voy a pedir a mi compañera Ana que por favor sigamos con la entrega del reconocimiento. Le agradecemos mucho su participación. Gracias a ustedes por haberme invitado y compartir con ustedes. El reconocimiento dice: la Secretaría de Educación del Estado de México, la Escuela Normal de Naucalpan y la Asociación Mexicana de Matemática Educativa otorgan el presente reconocimiento a Nelly León por impartir la conferencia magistral La Educación Estadística en Entornos de Investigación y Manejo de Datos, en el marco del Segundo Congreso Internacional de Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas, desarrollado los días 16, 17 y 18 de febrero de 2021, signado por el maestro Antonio Ordaz López y obviamente el sello de la Asociación Mexicana de Matemática Educativa.
Muchas gracias por su participación, doctora. Muchas gracias a ustedes. Esperemos que la próxima vez sea presencial y podamos compartir más directamente. Muchísimas gracias. Bueno. Y bueno, y que sigan los éxitos, que el día de mañana pues sea igualmente fructífero y sigamos adelante. Gracias. Bueno, si me lo permite, pues vamos a comprometerla de una vez. Aquí está el doctor Mancera escuchándonos para que el próximo congreso, el tercer Congreso Internacional de Enseñanza de las Matemáticas, pues lo hagamos aquí en nuestro estado y podamos contar con su presencia. La verdad estamos muy contentos con usted. Le agradecemos a los participantes. Asimismo, les invitamos para que el día de mañana, minutos antes de las 9, se integren con nosotros a las actividades de este último día del Congreso, con la conferencia magistral Formar profesores de matemáticas, retos y desafíos en la actualidad, que será impartida por el doctor Salvador Linares desde España. Los esperamos a todos, por favor. Muy bonita noche y muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias. Buenas noches y gracias. Maestro Omar, si gusta habilitar los micrófonos por si alguien quisiera externar el agradecimiento de manera respetuosa a la doctora. Listo. Ricardo, nada más para comentar de la actividad, mañana serían las indicaciones de la actividad que tenemos ahí pendiente, ¿no? Ok. Ok. Les van a habilitar sus micrófonos para que todos puedan saludar y despedirse de la doctora. Muchísimas gracias. Gracias, Nelly. Un abrazo. Muchas gracias, doctora. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Bye. Acabo de ver compartir. Muchas gracias. Gracias. Excelente ponencia. Gracias. Saludos a Venezuela. Muchísimas gracias, doctora Nelly. Gracias por la ponencia. Gracias, maestra. Gracias. Muchas gracias. Gracias por las ponencias. Muchas gracias, doctora Nelly. Un fuerte abrazo a la distancia. ¿Por qué no nos damos un aplauso colectivo? Pues ya que todos hemos participado, pues démonos un aplauso colectivo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias desde las faldas del volcán Chinaltecatl. Gracias, doctora. Buena tarde, hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, buena tarde. Venezuela. Saludos hasta Venezuela, doctora. Cuídese. Bueno, pues vamos a cortar la transmisión. Buenas tardes. Gracias, compañeros de AME. Gracias, amigos AME. Por acompañarnos. Hasta luego. Cuídense mucho. Adiós, Carlitos. Adiós, maestros. Cuídense. Muchas gracias, Nelly. Estamos en deuda contigo. De nada, ha sido un placer compartir y bueno, nos vemos en otras ocasiones. Hasta luego para todos. Sigan felices y cuidándose mucho. Efectivamente, cuidarnos todos.